Nunca pensé que llegaría el día en que mi propio hijo me miraría a los ojos para decirme que en su casa ya no había lugar para mí. Pero ese día llegó, y dolió de una manera que no hay palabra en el diccionario que alcance para describirla. Me llamo Remedios. Todos me dicen Doña Remedios, pero a mí me da igual el Doña. Tengo 68 años, un pelo blanco que parece la pelusa de los cardones cuando le da el viento, y una terquedad que mi difunta madre ya decía que un día me iba a salvar o a perder. Todavía no sé cuál de las dos fue. Al lado de mi Jacinto Romero, 69 años, flaco como una vara de otate después de una sequía de las bravas, pasé 42 años de vida. Criamos 3 hijos en esta vida dura del semidesierto, 3 hijos de los que hoy apenas y vemos la sombra. La historia de verdad empezó una mañana de un calor de los 1000 diablos, cuando yo estaba sentada en el umbral de una casa prestada, en un caserío llamado Arroyo Seco, con un papel arrugado en la mano y los ojos ardiéndome de tanto aguantar el llanto. El papel era un recibo, el recibo de la venta de nuestra casa. La casa que Jacinto y yo habíamos construido adobe por adobe, con el sudor y los ahorros de décadas. La casa donde crecieron los muchachos. La casa en la que yo pensé que me iba a morir, de viejita nomás, de un buen cansancio, pero los muchachos la vendieron. Primero fue Damián, el mayor, de 41 años, que vino con ese choro mareador de que tenía deudas, que necesitaba el dinero, que la casa de todos modos estaba a su nombre desde que la pusimos así para facilitar un asunto de la herencia. Luego Horacio, de 37, que le siguió el juego diciendo que era lo correcto, que nos iríamos a vivir con uno de ellos, que era mejor así, y Ciro, de 32, que fue el peor de todos porque no dijo nada. Nomás se desapareció, se quedó callado y dejó que pasara. La casa se vendió, el dinero se lo repartieron entre los 3, y cuando llegó la hora de que Jacinto y yo nos fuéramos a vivir con alguno, cada uno salió con un pretexto diferente. Damián dijo que su mujer no quería. Horacio dijo que su departamento era muy chico. Ciro no contestó el teléfono en 2 semanas. Me acuerdo de Jacinto esa mañana. Estaba sentado a mi lado en el umbral, con el jarro de café sin siquiera acercárselo a la boca, mirando el piso de tierra apisonada con esa mirada de quien perdió algo que ni siquiera sabe nombrar. Jacinto no es de mucho hablar, nunca lo ha sido, pero ese silencio suyo era distinto, era demasiado pesado. Yo conocía a mi marido mejor que a mí misma, y sabía que ese silencio no era solo tristeza, era vergüenza, era esa cosa de padre que agacha la cabeza pensando que falló, que no fue lo suficientemente bueno, que de alguna forma la culpa era suya. Aquello me dolía más que la venta de la casa, más que la frialdad de mis hijos. Ver a Jacinto así, doblado por dentro, era el tipo de dolor que no se remienda. Con lo que sobró de la venta, después de que los muchachos se quedaron con su parte, nos quedó un dinerito flaco en la mano. Poco, pero fue suficiente para comprar el único lugarcito que estaba a nuestro alcance, un jacal de adobe a la orilla del río Salado, en un paraje llamado La Boca del Agave, que quedaba a casi 2 leguas del pueblo de Cruz de la Sierra, uno de esos lugares de los que la gente dice que están allá donde da la vuelta el viento. El jacal era una belleza de abandono. El techo de teja encorvado, como si estuviera cansado de existir. Ventanas sin tranca que se mecían con el viento, como dudando si abrirse o cerrarse. Paredes de adobe con grietas anchas por donde el viento se metía como si fuera el dueño, y un olor a rata y a humedad que te recibía en la puerta como un velador malhumorado. El piso de cemento cuarteado crujía a cada paso. La cocina era un cuartucho oscuro con una estufa de 2 quemadores oxidados que yo no sabía si servía o si ya se había rendido del todo. Llegamos allá una tarde de sol bravo, Jacinto y yo,
en una carreta vieja que nos prestó por una miseria Chepe el Tostado, un vecino de Arroyo Seco al que le dio lástima nuestra situación. Toda nuestra vida cabía en 2 costales de ixtle y una caja de madera que Jacinto había hecho con sus propias manos décadas atrás. Verlo así, toda una vida encogida en 3 bultos, me apretó el pecho de un modo que tuve que respirar hondo para no caerme. Pero yo soy de las que no se quedan quietas. Nunca lo he sido. Mi madre me enseñó que el sufrimiento se llora de noche y se traga de mañana, porque el día no espera. Así que cuando Chepe se fue y Jacinto y yo nos quedamos solos en aquel jacal olvidado del mundo, miré todo aquello y dije, «Híjole, Jacinto, está re feo, pero es nuestro y no más nuestro. Vamos a dejarlo bueno, ¿eh?» Jacinto solo asintió con la cabeza, agarró la escoba recargada en la pared y se puso a barrer. Aquello me dio un calorcito en el pecho. Mientras él estuviera de pie y barriendo, todo estaba bien. La primera semana fue dura. El agua venía de un pozo somero en el patio que teníamos que hervir bien antes de beber. La estufa de 2 quemadores, milagrosamente, funcionó después de que Jacinto la arregló con un alambre doblado. Dormimos el primer día en un catre improvisado que hicimos con las tablas de una puerta podrida que estaba en el suelo del cuartito de atrás. No había colchón, solo una cobija gruesa doblada en 4. Pero dormí de verdad, cosa que hacía mucho no lograba. Al segundo día me levanté temprano como siempre, antes de que saliera el sol, y me fui a limpiar el cuartito de atrás con más cuidado. El piso de madera podrida rechinaba tanto que me daba miedo que se rompiera en cualquier momento. Cuando fui a quitar una tabla que estaba más suelta para ver cómo estaba el piso de abajo, encontré algo que hizo que mi corazón se tropezara. Debajo de la tabla, dentro de un hueco en el piso de tierra, había una lata de manteca vieja, oxidada, con la tapa bien apretada. Me quedé mirándola un rato antes de tomarla. Había algo en ella que me daba un escalofrío que no sabía explicar. Como si esa lata no debiera ser encontrada. Pero la tomé. Adentro había dinero. Billetes viejos, doblados con cuidado, amarrados con un cordel fino que casi se desintegraba. No era una fortuna, pero era más de lo que esperaba encontrar escondido en un piso podrido. Y junto con los billetes, enrollado en el mismo cordel, había un papel doblado en 4, una hoja arrancada de un cuaderno, escrita a lápiz, ya descolorida, pero todavía legible. Tomé el papel con cuidado, como si pudiera deshacerse. Leí despacio, porque siempre he sido lenta para leer, pero cada palabra entró con peso. Si encontraste esto, es porque no tuve el valor de volver. El dinero es mío, sí, pero no es honrado. Lo guardé aquí porque tuve miedo de tenerlo en casa. Quien me lo dio fue el coronel Aureliano. ¿Sabe lo que él les hace a los que le guardan secretos? Rece para que nunca tenga que saberlo. No tenía nombre, no tenía fecha, solo eso. Me quedé de pie en medio de aquel cuartito podrido, con el papel en la mano y el corazón latiendo más fuerte de lo que debía, mirando el dinero en la lata como si fuera a morder. No le llamé a Jacinto. No sé por qué, pero en el primer momento no lo hice. Me quedé allí con aquello en la mano, pensando en quién lo había escondido, por qué lo había escondido, y sobre todo en quién era ese tal coronel Aureliano, y qué era lo que les hacía a los que sabían demasiado. Doblé el papel, lo metí junto con el dinero de vuelta en la lata, la cerré lo mejor que pude y volví a poner la tabla en su lugar. La cubrí con la cobija vieja que estaba en el rincón y salí del cuartito como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Yo lo sabía. Esa misma noche, después de que Jacinto se dormía temprano desde que le empezó a doler la rodilla, algo que se empeñaba en no contarle a nadie, ni a mí casi. Me quedé sentada en el umbral de la puerta, mirando el río en la oscuridad. El río salado hacía un ruido bajo y constante, ese canto de agua pasando sobre las piedras
que en otras circunstancias sería la cosa más bonita del mundo. Esa noche era solo un fondo para mi pensamiento que no paraba. Coronel Aureliano. El nombre se me quedó en la cabeza como canción de radio que uno no quiere, pero no se va. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué había hecho para que alguien escondiera su dinero en una lata oxidada bajo el piso? ¿Y por qué la persona que lo escondió se fue para no volver? No tenía cómo responder nada de eso esa noche. Lo que sí sabía era que habíamos comprado aquel jacal por un precio que era casi nada, de un vendedor que apenas nos miró a la cara durante el trato, un señor gordo de mediana edad que llegó con un papel ya hecho, firmó, recibió el dinero y se fue sin siquiera dar las buenas tardes. En el momento pensé que era porque el lugar era muy malo y él quería deshacerse, pero ahora, con el papel de la lata en la memoria, empecé a pensar diferente. Quizá aquel jacal se había vendido demasiado rápido. Quizá había una razón para que nadie quisiera quedarse allí. Y quizá Jacinto y yo habíamos llegado sin saber nada en medio de una historia que no era nuestra. Me fui a dormir con ese peso, pero todavía no le conté nada a Jacinto. Quise pensar más antes. Quise tener algo más concreto antes de mortificar al viejito con otra preocupación. Al día siguiente, bien temprano, antes de que el sol saliera del todo, oí un ruido afuera. No era ruido de animal, era un paso, uno solo, firme, y luego nada. Me quedé acostada en el catre con el corazón en la garganta, escuchando. Jacinto roncaba bajito a mi lado. El río cantaba afuera. El viento movía las ventanas sin tranca, pero aquel paso no se repitió. Por la mañana, cuando abrí la puerta que rechinó como alma en pena, me llevé un susto que casi me da el soponcio. En el umbral, bien puesto como si lo hubieran colocado con cuidado, había un canasto de palma. Adentro tenía cecina envuelta en un trapo húmedo, harina de maíz en una ollita de barro tapada, un frasco de manteca de cerdo, un manojo de frijol pinto, y debajo de todo, envuelto en un paño a cuadros, un sobre blanco, sin nombre, sin firma. ¡Ay, Jacinto! ¡Ven a ver esto! Le llamé con la voz mezclando el asombro con esa alegría de quien no esperaba bondad, pero la recibió. Jacinto vino arrastrando los guaraches, miró el canasto, me miró a mí, miró el canasto de nuevo. ¡Híjole! ¿Quién puso esto aquí, mujer? Nadie sabía responder. Dentro del sobre había solo una frase, escrita a mano con letra esmerada. No están solos en esta orilla del río. Doblé el papel despacio y lo guardé en la bolsa del delantal. Miré hacia el río. Miré el matorral alrededor de la casa. No se veía un alma, pero alguien estaba allí. Alguien que sabía que habíamos llegado. Alguien que traía comida antes del amanecer sin querer ser visto. Y ese mismo alguien, empezaba a estar segura de ello, sabía de la rodilla de Jacinto, porque una semana después, junto con un trozo de queso fresco, apareció un frasco de jarabe de miel con hierbas y una notita escrita a mano. Bueno para la rodilla, tome 3 cucharadas al día. Jacinto se inquietó. Esa persona nos espía, Remedios, nos anda mirando desde el monte. O nos cuida, dije yo, pero por dentro no estaba tan segura. Porque una cosa era recibir comida de un benefactor misterioso. Otra cosa era tener una lata llena de dinero escondido bajo el piso con un recado sobre un hombre llamado Coronel Aureliano, y lo que les hacía a los que sabían demasiado. Y yo todavía no sabía si esas dos cosas tenían alguna conexión, pero lo iba a averiguar. En la tarde del 10º día en la boca del agave, mientras estaba en el patio tendiendo la poca ropa que tenía, vi algo que hizo que el suelo se me desapareciera de los pies. Del otro lado del río, en la orilla opuesta, donde el matorral era más denso, había un hombre parado entre los árboles. Llevaba sombrero, camisa oscura, y me estaba mirando.
no con curiosidad de quien pasa y se extraña. Me estaba mirando con esa mirada fija, calculada, de quien vino allí a propósito para ver. Por un segundo nuestras miradas se cruzaron. Él no se movió, yo tampoco. Luego se dio la vuelta, se metió en el monte y desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Me quedé allí parada con la ropa mojada en la mano, el corazón en la garganta y un pensamiento que no me soltó más esa noche. Aquel hombre no era el benefactor, aquel hombre era otra cosa, y tenía mucho miedo de descubrir qué era. Esa noche no dormí casi nada. Estuve escuchando los ruidos del río, el viento golpeando las ventanas sin tranca, el sapo cantando en el lodo de la orilla, y me quedé pensando en el hombre del sombrero, en la forma en que se quedó parado, firme, sin esconderse, pero sin mostrarse del todo, como alguien que quería ser visto sin querer ser reconocido. Aquello no era por nada, aquello era un aviso. ¿Pero aviso de qué? ¿Aviso de quién? Me levanté antes de las 4 de la mañana, encendí el quinqué de petróleo que habíamos comprado en la tiendita y fui al cuartito de atrás. Levanté la cobija, levanté la tabla, saqué la lata oxidada. Esta vez miré bien el dinero. Conté. Eran 600 pesos en billetes de 100 y 400 en billetes de 50. 1000 pesos. En el bolsillo de alguien que no tenía nada, eso era mucho. Pero el asunto no era la cantidad. El asunto era el porqué. Nadie esconde dinero bajo el piso de un jacal abandonado por flojera o por accidente. Aquello se hizo con miedo, con la desesperación de quien no tenía otro lugar seguro en el mundo. Miré el papel de nuevo a la luz del quinqué. La letra era de mujer. Estaba casi segura. Tenía una delicadeza en los trazos que me hizo pensar así. Y la frase, «Sabe lo que él les hace a los que le guardan secretos. Rece para que nunca tenga que saberlo». Tenía el peso de quien no estaba exagerando, de quien había visto de cerca lo que podía pasar. Guardé todo de vuelta, puse la tabla, puse la cobija, regresé al catre y me quedé mirando el techo de adobe hasta que el sol empezó a clarear por las rendijas. A la mañana siguiente decidí que necesitaba saber más de la región, de quién era quién. Y para eso, el lugar correcto era la miscelánea de orilla de carretera, que quedaba a casi una legua de allí, a la que la gente llamaba la tienda de Chema el Huesos, porque el dueño, un tipo gordo y de boca grande, llamado José María Ferreira, tenía ese apodo desde niño por un asunto con un hueso de res que los viejos contaban, pero nunca se ponían de acuerdo en los detalles. Le dije a Jacinto que iba a ir caminando hasta allá a comprar sal y harina de maíz. Quiso venir, pero traía la rodilla hinchada y yo insistí en que se quedara. Fui sola, con el sol todavía fresco en la espalda y el camino de terracería abriéndose paso entre el matorral espinoso de ambos lados. Chema, el Huesos, estaba detrás del mostrador cuando entré, dándole el cambio a una mujer que salía con una bolsa de azúcar. Me saludó con un movimiento de cabeza nada más. Compré la sal y la harina, y mientras él envolvía, dije como al pasar, como si fuera plática de nada. «Oiga, don Chema, nos estamos quedando en el jacal de la orilla del río, ese que estuvo tanto tiempo cerrado. Nos mudamos hace unos días». Me miró, demasiado rápido. Luego desvió los ojos al paquete. «Ya sé», dijo, «no más eso». «¿La gente de por aquí es buena?», pregunté, con ese tono inocente que sabía poner cuando quería saber algo. «Hay de todo», dijo, sin dejar de envolver. «Oí hablar de un tal coronel Aureliano», solté, así nomás, con la naturalidad de quien oyó el nombre en cualquier conversación. El silencio que siguió duró 2 segundos, pero 2 segundos en una plática casual es una eternidad. Sus ojos subieron a mi cara, se desviaron a un lado, volvieron al paquete. ¿Quién le habló de ese nombre? La voz le salió baja, casi un susurro. «Lo oí por ahí», dije, encogiéndome de hombros.
Me pasó el paquete despacio. Me miró con una expresión que no supe clasificar. No era enojo, no era miedo, era una mezcla de las dos cosas más, una tercera que no tenía nombre. Y dijo con una voz que parecía salida del fondo de un pozo: «Señora, ese nombre no lo repita, ni aquí ni en ningún lado de la boca del agave. ¿Me oyó?» Lo oí. Regresé al jacal con la sal, la harina y un nuevo peso en el pecho que era diferente al peso del abandono de mis hijos. Este era el peso de quien se metió a un río sin saber qué tan hondo estaba. Jacinto estaba sentado en el umbral cuando llegué, tomándose el café que había quedado de la mañana, con el jarro entre las manos y los ojos perdidos en el río. Me senté a su lado. Por un rato no dije nada. Me quedé mirando el río junto con él, esa agua salobre pasando quieta, llevando lo que llevaba sin contarle a nadie. «Jacinto», dije de pronto, «hay algo que tengo que contarte». Me miró de reojo con esa mirada calma que siempre tuvo, la mirada de quien ya ha visto mucho y ya no tiene prisa. Le conté todo: la lata, el dinero, el papel, el hombre del sombrero del otro lado del río, y la reacción de Chema, el Huesos, cuando solté el nombre del coronel Aureliano. Jacinto escuchó todo en silencio. Cuando terminé, se quedó otro buen rato mirando el río. Luego dijo: «Esa lata, Remedios, vamos a tener que decidir qué hacer con ella». «Lo sé», dije yo. «¿Y ese hombre del sombrero?» «Lo sé, Jacinto. No podemos ignorar las dos cosas. No podemos, no». Asintió despacio, puso el jarro en el suelo junto al umbral y se levantó con ese esfuerzo que la rodilla le imponía. Se quedó de pie, mirando el monte alrededor de la casa, el río, el cielo abierto del semidesierto que era demasiado azul para una situación tan pesada. «Entonces averiguamos», dijo, así de simple. Y yo sonreí, no una sonrisa feliz, una sonrisa de reconocimiento. Era el Jacinto que yo conocía el que hablaba, el Jacinto que el peso de los hijos había intentado doblar, pero que todavía estaba de pie. Fue esa tarde, cuando el sol estaba bajando y la sombra del matorral se alargaba por la orilla del río, que oímos los pasos del otro lado del barranco. No era el hombre del sombrero esta vez. Era alguien que venía de frente, sin esconderse, caminando despacio por la orilla con un envoltorio de periódico viejo en las manos, temblando de una forma que no era solo por el frío de la tarde. Era un viejo, flaco, seco como una rama de mezquite en la sequía, con un sombrero de palma gastado y una camisa a cuadros que había visto mejores días. Cruzó el paso de piedras que había a unos 50 metros río arriba y vino en dirección a nuestra casa con ese paso lento pero decidido de quien vino a decir algo, y no se va a ir sin decirlo. Se paró a 3 pasos de nuestro umbral. Me miró. Miró a Jacinto. Miró el envoltorio en sus manos, como si estuviera pensando por última vez si de verdad iba a hacer lo que vino a hacer. «Soy Feliciano», dijo. «Vivo del otro lado del barranco desde hace 30 años. Y creo que tenemos un asunto que arreglar juntos». Jacinto y yo nos miramos. «Pásele, don Feliciano», dije. «El café todavía está caliente». Entró. Se sentó en la silla más vieja que teníamos, la única que era de madera de verdad. Puso el envoltorio de periódico en su regazo, con un cuidado que me hizo darme cuenta de que lo que estaba allí adentro era muy importante. «Fui yo el que dejó el canasto», dijo sin rodeos, «y el queso, y el jarabe de miel para la rodilla de don Jacinto». Jacinto frunció el ceño. «¿Y cómo sabía usted de la rodilla?», preguntó. Don Feliciano esbozó una sonrisa triste, del lado que todavía tenía dientes. «Porque los vigilo. Hace mucho que vigilo esta casa, esperando que llegara alguien que tuviera el valor de quedarse». Hubo un silencio. Luego yo dije, con la voz más firme que pude: «Don Feliciano, hay una lata debajo del piso del cuartito de atrás». Él cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, tenía una expresión que solo vi una vez en mi vida.
en el rostro de mi madre cuando me contó algo que había guardado por 20 años. Era el alivio doloroso de quien finalmente pone en el suelo un peso que llevaba cargando solo demasiado tiempo. Lo sé, dijo. También la escondí yo. El río cantaba afuera. El sapo llamaba a la noche. Y en la casita de adobe, a la orilla del río salado, 3 viejos que habían llegado allí por caminos demasiado torcidos empezaban a juntar las puntas de una historia que era mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Pero lo que don Feliciano iba a abrir en aquel envoltorio de periódico y lo que iba a contar a continuación era algo que yo, con toda mi terquedad y toda mi fe, no estaba preparada para oír. Don Feliciano abrió el envoltorio de periódico con una lentitud que me desesperó el alma. Le temblaban las manos, no de debilidad, sino de ese temblor de quien sostiene algo pesado mucho tiempo y está a punto de soltarlo. El papel de periódico estaba amarillento, doblado en varias capas, y cuando apartó la última hoja, lo que apareció sobre la tabla que usábamos como mesa fue una bolsa de plástico vieja, amarrada con un cordel, con algo adentro que hacía bulto. Jacinto y yo no dijimos nada, solo miramos. Don Feliciano desató el cordel despacio, abrió la bolsa y puso sobre la mesa un fajo de papeles doblados y debajo de ellos una fotografía. Vieja, con los bordes enrollados, los colores desvaídos como se ponen las fotos cuando el tiempo les pasa por encima sin pedir permiso. «Puede verla», dijo. Tomé la fotografía. Era la imagen de un grupo de personas frente a un camión cargado. Unos 8 hombres, de edades variadas, todos con cara de trabajador del campo, con sombrero y ropa de diario. En el centro del grupo, más grande que todos, no por tamaño, sino por postura, estaba un hombre de traje oscuro en un lugar donde nadie más usaba traje. Gordo, de bigote grueso, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Debajo de la fotografía, alguien había escrito a lápiz: «Coronel Aureliano, cosecha 1998». «¿Conoce a este hombre?», preguntó don Feliciano. «Solo de nombre», dije. «Hoy mismo pregunté por él en la tienda y Chema el Huesos se puso blanco como una pared encalada». Don Feliciano meneó la cabeza despacio, como si eso no fuera ninguna sorpresa. «Todo el mundo se pone así. Hace mucho que es así por aquí». Acomodó el cuerpo en la silla, miró hacia el río por la ventana sin tranca y empezó a hablar. Y cuando un viejo que ha estado callado por décadas empieza a hablar, uno no interrumpe, uno solo escucha. Don Feliciano había llegado a la boca del Agave hacía 32 años, viniendo de una hacienda del interior que se había secado por completo. Llegó con su esposa, que ya se había ido hacía 8 años, y 2 hijos pequeños que ahora vivían en Guadalajara y rara vez aparecían. Cuando llegó, la región estaba dominada por un solo hombre, Deoclesio Firmino Cavalcante, a quien todos llamaban Coronel Aureliano, dueño de tierras, de ganado, de almacén, y según don Feliciano, de gente. ¿Dueño de gente cómo?, preguntó Jacinto con el ceño fruncido. Prestaba dinero, dijo don Feliciano, a todo el que necesitaba. Y aquí en el semidesierto todo el mundo necesita alguna vez. Prestaba con un interés que parecía justo al principio. Luego, cuando el hombre no podía pagar a tiempo, el coronel llegaba con un papel diferente, y de repente la tierra del hombre estaba a nombre del coronel. Los hijos del hombre trabajaban para el coronel, para pagar la deuda que nunca se acababa. Así funcionaba. Silencio. El quinqué chisporroteaba. El río cantaba afuera. ¿Y el jacal este?, pregunté. Don Feliciano me miró. Este jacal perteneció a una familia. El padre era un hombre honesto llamado Raimundo Lira. 3 hijos, una mujer, su siembra de frijol y maíz a la orilla del río. No era rico, no, pero era digno. El coronel Aureliano llegó con una propuesta de préstamo en un año de sequía. Raimundo aceptó porque no le quedaba de otra. 2 años después,
La tierra estaba a nombre del coronel y la familia Lira se fue para no volver jamás. ¿Y los papeles en el envoltorio?, pregunté mirando el fajo sobre la mesa. Son cuentas, registros que Raimundo Lira fue haciendo de los pagos que le hizo al coronel. La deuda original era de 2.000 pesos. Pagó más de 8.000 a lo largo de los años y todavía debía, porque los intereses no tenían fin. Don Feliciano hizo una pausa. Pero eso no es lo más importante. Tomó uno de los papeles doblados y lo extendió sobre la mesa. Era una hoja de cuaderno, llena de números escritos a mano en 2 columnas, nombres a la izquierda, cantidades a la derecha. Esto de aquí, dijo señalando con su dedo nudoso, es una lista de todas las familias a las que el coronel Aureliano les quitó sus tierras en los últimos 25 años en esta región. 12 familias, 32 personas, tierras que sumadas dan más de 400 hectáreas. Miré el papel. Los nombres eran de gente sencilla, nombres de campesinos, nombres de quienes siembran y cosechan y no tienen lujos. ¿Y quién hizo esta lista?, pregunté. La hija mayor de Raimundo Lira, dijo don Feliciano. Se llamaba Rosalía. Era la que tenía más estudios de la familia. Antes de irse, vino a verme, me entregó estos papeles y me pidió que los guardara. Dijo que un día servirían para algo, que un día alguien tendría el valor de usarlos. Rosalía. Repetí el nombre despacio. ¿Se fue a dónde? A Zacatecas. Pero eso fue hace como 15 años, dudó. No sé si todavía esté allá. Nos quedamos en silencio un tiempo que no sé medir. Luego Jacinto, que había escuchado todo sin decir una palabra, abrió la boca. ¿Y el dinero en la lata bajo el piso, don Feliciano? ¿Quién lo escondió? El viejo bajó la mirada. Fui yo. Era dinero que el coronel me dio una vez, para que vigilara las tierras de alrededor y le avisara si alguien intentaba sembrar sin su permiso. Acepté porque estaba desesperado en esa época, después de que mi mujer se enfermó y las medicinas costaban lo que yo no tenía. Levantó la vista. Pero nunca hice lo que me pidió. Nunca le avisé nada. Me quedé con el dinero y me quedé con la vergüenza. Escondí la lata porque no podía ni mirarlo y no podía devolverlo sin meterme en problemas. ¿Por qué nos contó todo esto ahora?, pregunté. No con frialdad, con curiosidad genuina. Don Feliciano me miró con esos ojos de viejo que ya ha visto demasiado. Porque el coronel Aureliano está tratando de vender las tierras de esta región a una empresa de fuera que quiere construir una presa en el río. Si la hacen, este río que usted está oyendo ahora va a cambiar de curso. Esta orilla se va a secar o se va a inundar. Las familias que todavía quedan en la boca del agave van a tener que irse. Se detuvo. Y yo ya estoy muy viejo para mudarme de nuevo. Ya no tengo a dónde ir, doña Remedios. Aquello se me posó encima con un peso de piedra. ¿Y qué quiere que hagamos con todo esto?, pregunté mirando el envoltorio sobre la mesa. Todavía no sé, dijo, honesto. Pero sé que ustedes dos llegaron aquí por una razón. Y sé que usted, doña Remedios, no es de las que se quedan paradas cuando hay algo mal pasando frente a sus ojos. No respondí, pero no se equivocaba. Don Feliciano se fue cuando la noche ya estaba cerrada, llevándose el envoltorio de periódico, pero dejando la fotografía del coronel Aureliano sobre la mesa. Me quedé mirando esa foto por un buen rato después de que se fue. Ese hombre de traje en medio de campesinos, con la sonrisa que no le llegaba a los ojos. Jacinto se acostó temprano. La rodilla estaba peor. Le hice un té de hierbas con lo que tenía en la despensa y lo obligué a tomárselo antes de dormir. «Te vas a meter en esto, ¿verdad?», dijo ya acostado, con los ojos medio cerrados. «Todavía no sé», dije. «Mentira», dijo, y se durmió. Apagué el quinqué y me senté en el umbral en la oscuridad, escuchando el río, pensando. Rosalía, la hija de Raimundo Lira que había hecho la lista.
que se había ido a Zacatecas 15 años atrás, a quien no conocía, que tal vez ya no tenía ninguna conexión con este lugar, pero que tal vez sí, en los 3 días siguientes, la vida en la boca del agave continuó como tenía que continuar. Yo cociné, lavé, arreglé lo que pude de la casa con lo que tenía. Jacinto intentó arreglar la ventana del cuarto y logró ponerle una tranca de alambre que al menos la sujetaba. Don Feliciano apareció todos los días. Se quedaba un rato, ayudaba en lo que podía con el cuerpo que tenía y se iba. Fuimos creando un ritmo. Pero al 4.º día algo rompió ese ritmo de golpe. Estaba yo en el patio, sacando agua del pozo, cuando oí el ruido. Era el motor de un coche. Motor pesado, de camioneta. Cosa que no era común en la boca del agave, donde la gente se movía en moto, en bicicleta, a pie o en carreta. Ese motor llegó por el camino de terracería despacio, como quien conoce el camino pero no tiene prisa por llegar, porque ya sabe que el lugar no se va a ir a ninguna parte. Se detuvo frente al jacal. Era una camioneta plateada, nueva, cubierta de polvo del camino pero nueva. Los vidrios eran polarizados. Se quedó parada unos 2 minutos sin que nadie saliera. Me acerqué a la cerca de palos que separaba el patio del frente de la casa con la cubeta de agua todavía en la mano y esperé. Se abrió la puerta. Salió un hombre. No era el hombre del sombrero que yo había visto del otro lado del río. Era más joven, unos 40 años, pantalones de mezclilla, camisa tipo polo, cinturón de cuero con hebilla grande. Usaba lentes de sol que no se quitó. Miró el jacal, me miró a mí y caminó hasta la cerca con una sonrisa que me recordó la sonrisa del coronel Aureliano en la fotografía. Esa sonrisa que se queda solo en la boca. «¿Usted es la nueva residente?», preguntó, con una voz de quien está acostumbrado a que le respondan. «Soy», dije. «El señor Deoclesio Firmino le manda saludos», dijo. «Y le gustaría conversar con usted sobre la propiedad». Deoclesio Firmino, coronel Aureliano. No mostré nada en la cara. Aprendí desde niña que cuando el corazón se aprieta es cuando la cara debe estar más tranquila. «Puede hablar», dije. «El señor Deoclesio tiene interés en readquirir esta propiedad», dijo el hombre. «Hace una oferta generosa, por encima del valor de mercado. Usted y su esposo recibirían el dinero en efectivo esta misma semana y tendrían 30 días para desocupar». «¿Cuánto?», pregunté. Dijo una cifra. Era razonable. Era más de lo que habíamos pagado por el jacal, más de lo que teníamos en el mundo, y era exactamente por eso que desconfié, porque una tierra que vale ese dinero no la compra gente que no tiene nada. Se vende barata cuando nadie la quiere, cuando está abandonada, cuando esconde algo que el vendedor quiere mantener enterrado. Y cuando el dueño original la quiere de vuelta y paga más de lo que vale, es porque aquello que está enterrado pasó a valer mucho más. «Voy a hablarlo con mi marido», dije. «Claro», dijo el hombre. «Pero no se tarde. La oferta tiene fecha de vencimiento». Se fue. La camioneta se alejó levantando polvo en el camino de terracería. Me quedé mirando hasta que desapareció, con la cubeta de agua en la mano que había olvidado que estaba sosteniendo. Le conté a Jacinto cuando despertó de la siesta, y a don Feliciano, que apareció al final de la tarde. Los 3 nos quedamos sentados en el umbral, mirando el río con el peso de aquello en el aire. «Sabe que están aquí», dijo don Feliciano. Eso era de esperarse. Lo que no se esperaba era la oferta. Eso significa que quiere esta tierra de vuelta con urgencia. «Por lo de la presa», dijo Jacinto. «Seguro. Si la empresa va a cerrar el trato, necesita títulos limpios de las tierras. Y para eso, el coronel necesita que todo el mundo se vaya». «¿Y si no aceptamos?», pregunté. Don Feliciano me miró con una expresión que me heló la sangre. «Entonces lo intentará de otra manera». Esa noche no volví a dormir. Pero esta vez no era solo el pensamiento lo que me mantenía despierta.
Era un mal presentimiento, de esos que uno no sabe nombrar, pero que se meten bajo la piel como espina de nopal. De madrugada, como a las 3 de la mañana, los perros de don Feliciano del otro lado del barranco empezaron a ladrar. No era ladrido de animal del monte, era ladrido de extraño. Me senté en el catre. Jacinto se despertó conmigo. Él siempre ha tenido el sueño ligero. ¿Oíste?, susurró. Oí. Nos quedamos quietos. Los perros fueron callándose. Volvió el silencio. Pero era un silencio diferente al silencio normal de la madrugada. Estaba cargado. Por la mañana temprano, cuando salí a buscar agua, encontré algo en la cerca del patio. Un pedazo de cuero de res amarrado a uno de los palos, con un nudo que no era de accidente. Era la marca de quien pasó de noche y quiso dejar señal de que pasó. No le dije nada a Jacinto. Deshice el nudo, arrojé el cuero al monte y fui por mi agua. Pero cuando fui a ver a don Feliciano esa mañana, cruzando el paso de piedras con cuidado, que estaba resbaladizo, él ya sabía. Estaba en la puerta de su casa con la cara seria y dijo: «También hubo gente aquí. Revolotearon en mi gallinero. No se llevaron nada. Solo querían que supiera que estuvieron aquí. Intimidación. Era eso. Todavía no era agresión. Era intimidación». El lenguaje de quien tiene poder y quiere mostrar que puede hacer más si quiere. Inscríbete en el canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Ayuda a este canal a llegar a 1000 suscriptores. Tu participación marca la diferencia. Don Feliciano, dije, esa Rosalía, la hija de Raimundo Lira. ¿Usted tiene algún contacto? ¿Algún nombre de alguien en Zacatecas que pudiera saber de ella? Me miró por un largo rato. ¿Por qué pregunta eso? Porque si hay alguien que va a querer saber que el coronel Aureliano está intentando vender las tierras de su padre a una empresa, es ella, dije. Y si hay alguien que puede tener más información que nosotros, también es ella. Don Feliciano se quedó pensando. Luego entró a su casa y regresó con una libretita vieja, de esas de pasta negra que costaban 50 centavos en las papelerías. Hojeó con cuidado hasta una página con la letra desvaída y me mostró un número de teléfono y un nombre. No era el nombre de Rosalía, era el de una hermana menor suya, llamada Delia, que se había mantenido en contacto con don Feliciano por más tiempo antes de que se perdiera el contacto. «No sé si todavía sirva», dijo. «Hace como 5 años que ese número no contesta». Copié el número en un pedazo de papel de estraza que tenía en la mano. Para llamar a ese número necesitaba un teléfono. Nosotros no teníamos celular con señal en la boca del agave. La señal aparecía de vez en cuando en una loma cerca del camino, a unos 400 metros de la casa, pero era débil y se iba. El único teléfono fijo en el paraje estaba en la miscelánea de Chema el Huesos, y yo estaba casi segura de que Chema el Huesos me iba a poner trabas. Fui de todos modos. Llegué a la tienda a la hora del mediodía, cuando el calor doblaba el semidesierto y el mundo parecía dejar de moverse. Chema el Huesos estaba recargado en el mostrador con un ventilador apuntándole, somnoliento. Me vio entrar con los ojos entrecerrados. «Don Chema, necesito usar su teléfono. Es algo rápido». Se enderezó en la silla. Me miró con esa expresión calculadora de quien está sopesando lo que le cuesta y lo que le rinde. ¿Para llamar a quién? A un pariente de una familia que vivió por aquí. Algo pasó por sus ojos. Rápido, pero lo vi. ¿Familia de quién? De Raimundo Lira, dije. Chema el Huesos se quedó en silencio por unos 3 segundos que pesaron 1 tonelada. Luego se levantó, fue al fondo de la tienda, regresó con el teléfono de cable, lo puso en el mostrador frente a mí y dijo en una voz baja que solo yo oí: «Hágalo rápido. Y no le cuente a nadie que hizo la llamada desde aquí». ¿Me oyó? Lo oí. Marqué el número que había copiado en el papel de estraza. El teléfono sonó.
Una vez, dos, tres, cuatro. Al quinto timbrazo, alguien contestó. Era una voz de mujer, joven, de unos 30 y tantos, con ese acento del norte que no se quita ni después de años fuera. «¿Bueno? ¿Bueno?», dije. «Busco a Delia, hermana de Rosalía Lira». Silencio del otro lado. «¿Quién habla?». La voz se volvió más cerrada. «Me llamo Remedios. Estoy viviendo en el jacal que fue de su familia, en la boca del agave. Me dio su contacto, don Feliciano». Otro silencio, más largo. «Espere un momento», dijo la voz. Oí un ruido de pasos, una puerta, voces ahogadas que no pude entender. Chema el Huesos me estaba mirando de reojo mientras fingía acomodar un estante. Sostuve el teléfono y esperé. Cuando la voz regresó, era otra, más vieja, con un peso que reconocí porque era el mismo peso que yo misma cargaba en la voz cuando hablaba de cosas serias. «¿Doña Remedios?», dijo la voz. «Sí», dije. «Mi nombre es Rosalía». Una pausa. «Usted dice que está viviendo en nuestro jacal». «Así es». «¿Y don Feliciano le contó algo?». «Me contó bastante», dije, «incluyendo que el coronel Aureliano mandó a alguien a ofrecerme dinero para que me fuera esta semana. Lo que vino del otro lado de la línea no fue llanto, no fue un grito, fue una respiración larga, de esas que uno suelta cuando confirma lo que temía, pero no quería creer. «Entonces está vendiendo», dijo Rosalía. No era una pregunta. «Parece que sí». «Doña Remedios». La voz se volvió firme de repente con una firmeza que no esperaba. «El coronel Aureliano no tiene cómo vender esa tierra de forma limpia». «¿Sabe por qué?». «No», dije honesta. «Porque existe una prueba de lo que le hizo a mi padre. Una prueba que mi padre guardó, que nunca supe dónde estaba, que busqué por años y nunca encontré». Mi corazón se detuvo. Miré el mostrador. Miré el papel de estraza en mi mano con el número de teléfono copiado. Pensé en la lata oxidada bajo el piso, en el dinero, en la nota, en la lista de familias que don Feliciano había guardado. «Rosalía», dije despacio, «usted me dijo que su padre guardó una prueba. ¿Cómo era esa prueba?». Me la describió, y cuando terminó de describir, cerré los ojos por un segundo, porque lo que describió era exactamente lo que estaba dentro del envoltorio de periódico de don Feliciano: los registros de pago, la lista de las familias, y una cosa que mencionó y que yo aún no había visto, una anotación con el nombre del hombre del banco que firmó los papeles falsos para el coronel. Una prueba de corrupción que echaba todo por tierra. La había encontrado sin saber que la estaba buscando. «Rosalía», dije, «¿puede venir a la boca del agave?». Silencio. «Va a ser peligroso», dijo. «Lo sé», dije. «El coronel tiene gente vigilando todo por aquí». «También lo sé». Otra pausa. «¿Cuánto tiempo necesita?», preguntó. «Una semana», dije. Colgué el teléfono. Se lo empujé de vuelta a Chema el Huesos, que seguía acomodando el estante sin moverse del lugar. Tomé mi cambio, lo guardé en la bolsa del delantal y salí al sol del mediodía. En el camino de regreso al jacal, no le puse atención al calor, ni al polvo, ni a las espinas del matorral que a veces se me atoraban en el borde de la falda. Estaba pensando en lo que le había dicho a Rosalía. Una semana. Y lo que vendría en esa semana todavía no lo sabía. Pero sabía una cosa. El hombre del sombrero que había visto del otro lado del río no era el benefactor, era un vigilante del coronel. Y si antes estaba al pendiente, ahora que el emisario había regresado con las manos vacías, iba a estar el doble de atento. Nuestra semana iba a ser muy tensa. Y cuando llegué al jacal y vi que la tranca de alambre que Jacinto había puesto en la ventana estaba arrancada desde adentro, y la ventana estaba abierta de par en par, el corazón se me fue a los pies. Entré corriendo. «¡Jacinto!», llamé. «¡Estoy aquí!». La voz vino del cuartito de atrás. Tranquila, pero diferente, fui hasta allá.
Él estaba de pie en medio del cuarto, con la tabla del piso levantada en la mano, y el hoyo debajo de la tabla estaba vacío. La lata había desaparecido. La tabla en la mano de Jacinto, el hoyo vacío en el suelo, y el silencio del cuartito de atrás que pesaba como una lápida. Me quedé mirando el hoyo un tiempo que no sé medir. Luego miré a Jacinto. Tenía una expresión que no le veía desde hacía mucho tiempo. No era desesperación, no era la tristeza de padre abandonado que cargaba desde que los hijos se habían ido. Era rabia, una rabia silenciosa, arraigada, de quien se pasó la vida aguantando vara y finalmente llegó al punto de escupir. ¿Cuándo te diste cuentas?, pregunté. Cuando volví del patio. La ventana estaba abierta. Se me hizo raro porque yo mismo la había atrancado. Vine a ver, y el piso estaba diferente. La tabla había sido movida y puesta de vuelta, pero no encajaba bien. La levanté y estaba así. Respiré hondo. ¿Y el envoltorio de don Feliciano?, pregunté, acordándome de los papeles. Se lo llevó anoche. Gracias a Dios de verdad. Quien había entrado se había llevado la lata. Si los papeles también hubieran estado aquí, habrían desaparecido junto con ella. La lista, los registros de pago, la anotación con el nombre del hombre del banco, todo se habría ido en esa madrugada silenciosa mientras dormíamos. Fue el hombre del sombrero, dije. Seguro. Fui hasta la ventana. La tranca de alambre estaba en el suelo, no arrancada con violencia, sino retirada con cuidado. Alguien que sabía lo que hacía. Alguien que ya había hecho eso antes en otros lugares. Miré hacia el río. El sol de la tarde recortaba el agua en destellos dorados, demasiado bonito para una situación tan fea. Jacinto, dije. Llamé a Zacatecas. Hablé con Rosalía Lira. Él me miró. ¿Y? Le conté todo. La conversación. Lo que ella había descrito. La coincidencia, que no era coincidencia, de que las pruebas que ella buscaba fueran los mismos papeles que don Feliciano guardaba, y que yo le había pedido una semana. Jacinto me escuchó en silencio. Cuando terminé, se quedó otro rato callado, mirando el piso de cemento cuarteado. Luego dijo: «Se llevaron la lata, pero no saben de los papeles de don Feliciano». «Todavía no». «Entonces tenemos algo que ellos no tienen». «Tenemos. Y Rosalía viene en una semana». «Si no cambia de opinión». Jacinto asintió, despacio, con esa calma que le venía cuando tomaba una decisión que ya no iba a cambiar. Se levantó con la rodilla doliéndole. Lo vi en la forma en que se apoyó en el brazo para incorporarse, y dijo: «Entonces, ve con don Feliciano y avísale que la lata desapareció. Necesita saber que andan por aquí de noche». Fui. Don Feliciano recibió la noticia con una seriedad vieja, del tipo que ya no se asusta porque ya ha visto de cerca lo que esa gente hace cuando quiere algo. Fue al fondo de su casa, un jacal aún más pequeño que el nuestro, con olor a tabaco de pipa y a hierbas secas colgadas de las vigas, y regresó con el envoltorio de periódico. Lo abrió en la mesa de su cocina y revisó cada papel, uno por uno, con sus dedos nudosos, pasando despacio por las hojas como si estuviera rezando un rosario. «Están todos aquí», dijo, con la respiración saliéndole más fácil. «Don Feliciano no puede dejar estos papeles aquí», dije. «Si entraron a nuestra casa sin que nos diéramos cuenta, van a entrar a la suya también». Él me miró. «¿Dónde cree que debo guardarlos?», pensé. No era cuestión de un lugar físico. La cuestión era que mientras esos papeles estuvieran en la boca del agave, estaban en riesgo, y mientras estuvieran en riesgo, nosotros también lo estábamos. «Necesitan llegar a manos de Rosalía», dije, «antes de que ella venga». «¿Cómo? Por el correo no se puede», dijo. «¿Y mandarlos con quién?». Esa era la cuestión.
La única manera de mandar los papeles con seguridad a Zacatecas era llevarlos personalmente o encontrar a alguien de confianza que fuera en esa dirección. Gente de confianza en la boca del agave, en ese momento, era una lista muy corta. Fui a la miscelánea de Chema el Huesos al día siguiente temprano por la mañana, cuando todavía estaba abriendo los postigos de madera. Me vio llegar y ya puso una cara de quien sabía que le iba a complicar el día. «Don Chema», dije, directa, «¿tiene usted algún pariente o conocido que viaje a Zacatecas esta semana?» Me miró por encima del hombro. «¿Por qué pregunta?» «Porque necesito mandar un paquete». «¿Qué tipo de paquete?» «Papeles, solo papeles». Chema, el Huesos, cerró el postigo que estaba abriendo y se volteó para mirarme de frente. Su expresión había cambiado. Ya no era la cara de quien sopesa lo que le cuesta y lo que le rinde. Era otra cosa. Era la cara de quien está cansado de quedarse parado mientras el mundo a su alrededor se va al diablo. «Doña Remedios», dijo, con una voz que nunca le había oído, más baja y más honesta que todo lo que había salido de su boca hasta entonces. «El coronel Aureliano tiene un hombre que vigila mi tienda desde hace años. Cada movimiento extraño que pasa aquí, él lo sabe». «Lo sé», dije. «Usted lo sabe, y aún así vino». «Vine». Se me quedó mirando por un momento. Luego fue al fondo de la miscelánea, movió algo que no vi y regresó. «Mi sobrino Gilberto va para Jerez mañana en la mañana, que queda cerquita de Zacatecas. Lleva mercancía para vender en el tianguis». Hizo una pausa. «Pero no le puedo garantizar que nadie se dé cuenta». «No necesita garantizar nada», dije. «Solo necesito que lo lleve». Esa tarde, don Feliciano sacó copias de los papeles más importantes, copias a mano, escritas por él mismo con la letra que le temblaba pero era legible, y guardó los originales en una lata de galletas nueva que compró en la misma tienda de Chema el Huesos. Los papeles, que iban a viajar con Gilberto, fueron envueltos en periódico, metidos dentro de una bolsa de mandado común como si fuera cualquier cosa, y entregados al sobrino esa noche sin mucho alboroto. No dormí bien. Jacinto tampoco. Nos quedamos en el catre escuchando el río y los ruidos de la noche, con ese tipo de vigilia que el cuerpo hace cuando sabe que podría necesitar reaccionar rápido. Pero la noche pasó sin incidentes. Gilberto se fue temprano, antes del sol. La bolsa iba con él. En los 2 días siguientes no pasó nada. Ninguna camioneta plateada. Ningún hombre del sombrero del otro lado del río. Los perros de don Feliciano se quedaron callados. El silencio era tan completo que empezó a inquietarme más que cualquier ruido. Porque el silencio del coronel Aureliano no era paz. Era planeación. Fue al tercer día que Rosalía volvió a llamar. Yo estaba en la tienda cuando Chema el Huesos me llamó al teléfono con una prisa que me hizo correr. «Doña Remedios». Su voz era diferente, más rápida, más baja. Los papeles llegaron. Mi hermana Delia los recibió del muchacho del tianguis. «Gracias a Dios», dije. «Pero, doña Remedios, necesito que sepa algo antes de ir para allá». Una pausa. «El coronel Aureliano tiene a una persona dentro de la presidencia municipal de Cruz de la Sierra que le avisa de todo. Si llego en el autobús normal y doy mi nombre en cualquier lugar, él lo va a saber antes de que yo llegue a la boca del agave. Entonces, ¿cómo va a venir? Tengo una prima que vive en Villanueva. Me va a llevar en su coche hasta un punto en el camino de terracería que conozco desde niña, que entra por el lado del río. Pero del punto donde se para el coche hasta el jacal son casi 3 kilómetros de monte. Voy a tener que ir a pie». «Yo la encuentro en el camino», dije, antes siquiera de pensarlo. «¿Conoce el camino?» «No, pero usted me lo describe y yo lo encuentro». Silencio del otro lado. Luego, «Mañana en la noche, después de las 7. Allí estaré». Colgué. Me volví hacia Chema el Huesos, que esta vez ni siquiera fingió estar ocupado con otra cosa. Me estaba mirando de frente.
¿Oyó? Pregunté. Oí, dijo, sin pena. ¿Y? Se quedó en silencio por un segundo. Luego se agachó tras el mostrador y puso una lámpara de mano grande frente a mí, una de esas de pilas, potente, que alumbra lejos. El camino que entra por el lado del río tiene una bifurcación como a 400 metros, dijo. Usted se va por la izquierda. Hay un mezquite grande con el tronco torcido como un codo doblado. Después del mezquite, sigue derecho hasta que oiga el ruido del arroyo que corre hacia el este. Ahí espera. Lo miré. ¿Cómo sabe usted ese camino? Porque era el camino que usaba Raimundo Lira cuando no quería que lo vieran, dijo, con una voz que tenía muchas cosas guardadas adentro. Me fui con la lámpara. Esa noche les conté a Jacinto y a don Feliciano. Jacinto quiso venir conmigo. Le dije que no, que la rodilla no iba a aguantar 3 kilómetros de monte en la oscuridad y que si algo salía mal, necesitaba que él estuviera en casa y con los sentidos alerta. No le gustó, pero entendió. Don Feliciano también quiso venir. También le dije que no. Se quedó con Jacinto. La mañana del día siguiente, mientras esperaba que llegara la noche, me mantuve ocupada con las cosas de siempre. La comida, la limpieza, el remiendo de una falda que se estaba rasgando del borde. Mi madre me enseñó que cuando uno tiene miedo, es bueno tener las manos ocupadas. El cuerpo trabaja y la cabeza se alenta. Pero a media tarde, el silencio que había durado 2 días se rompió de golpe. La camioneta plateada regresó. Esta vez no se detuvo enfrente. Se quedó en el camino de terracería a unos 50 metros de la casa con el motor encendido. Nadie salió. Se quedó allí unos 10 minutos, el motor roncando bajito, y se fue. Era para inquietarme. Y lo consiguió. Fui con Jacinto, que estaba en el patio, y le dije en voz baja, «Saben que algo está pasando. Todavía no saben qué, pero están vigilando». «¿Aún así vas a ir?», preguntó. «Voy». No discutió. Solo entró a la casa. Regresó con el machete viejo que habíamos encontrado en el jacal cuando llegamos, y me lo extendió. «Llévatelo», dijo. «Jacinto, no voy a necesitar». «Llévatelo», repitió. Me lo llevé. A las 6:30 de la tarde, con el sol ya bajo y la sombra del matorral alargándose por el suelo, salí del jacal con la lámpara de Chema el Huesos en una mano, el machete en su funda en la cintura y la dirección del camino memorizada. Seguí por la orilla del río hasta el punto que Rosalía había descrito. Una higuera grande que crecía inclinada sobre la margen, con las raíces metiéndose al agua. Desde allí me adentré en el monte. El monte de noche es otra cosa. De día parece gris y seco, espinoso y quieto. De noche cobra vida con ruidos, el croar del sapo, el canto del tapacaminos, el susurro de algún animalito entre la hojarasca seca. Cada paso que yo daba levantaba un crujido de ramas que me parecía demasiado fuerte en el silencio. Encontré la bifurcación, tomé la izquierda. Encontré el mezquite con el tronco torcido como un codo doblado. A la luz de la lámpara era impresionante, grueso, viejo, con la corteza llena de musgo. Después del mezquite, seguí derecho escuchando cómo el arroyo crecía del lado este. Me detuve cuando el ruido del agua se hizo cercano. Esperé. 5 minutos. 10. El tapacaminos cantaba. Una rama crujió a lo lejos. Contuve la respiración. Luego oí pasos. Pasos humanos, cuidadosos, viniendo por el sendero de frente. Y después, una voz baja. «¿Doña Remedios?» «Aquí», dije. La mujer que salió de la oscuridad a la orilla del arroyo era más o menos de mi altura, más joven de lo que esperaba, unos 45 años, con una mochila a la espalda y el rostro cansado de quien ha viajado mucho y dormido poco. Sus ojos, aún en la oscuridad, tenían esa intensidad de quien ha cargado rabia y dolor por demasiado tiempo. «¿Rosalía?», pregunté. «Sí», dijo. Respiró hondo. «Gracias por venir». Nos abrazamos.
Dos abrazos de mujeres que no se conocen, pero que se reconocen la una en la otra, el mismo tipo de cansancio. El tipo que no es de trabajo, es de lucha. ¿Necesita descansar un poco?, pregunté. No, necesitamos caminar. Miró el monte a nuestro alrededor. No es seguro quedarse parado en este camino. Empezamos a caminar de regreso por el sendero. Fue cuando lo oí. No era el tapacaminos, no era un animal del monte, era una rama partida con el peso de una persona, detrás de nosotras. A unos 30 metros. Me detuve. Puse la mano en el brazo de Rosalía. Ella también se detuvo. Nos quedamos quietas. Otra rama, más cerca ahora. «Corre», dije en voz baja, y corrimos. El monte de noche no es lugar para correr, pero corrimos de todos modos. Las espinas rasgaban la ropa, las ramas bajas golpeaban la cara, el suelo disparejo intentaba derribarnos a cada paso. Yo iba adelante con la lámpara apuntando al suelo, abriendo camino, y Rosalía venía pegada detrás de mí. Detrás nuestro los pasos que nos seguían eran pesados, sin cuidado, de alguien que también corría, pero era más pesado y no estaba acostumbrado a ese monte. Encontré el mezquite. Pasé junto a él. Seguí por el sendero de vuelta al río. Los pasos detrás fueron disminuyendo. O estábamos abriendo distancia, o quien nos seguía había perdido el sendero en la oscuridad. Cuando llegamos a la orilla del río, me detuve, jadeando, con el corazón latiéndome en la garganta. Rosalía se detuvo a mi lado, las dos respirando con dificultad, escuchando el monte. Silencio. «Nos perdió», dijo ella, con la voz saliendo entrecortada. «Por ahora», dije. Cruzamos por el paso de piedras con cuidado, que la noche vuelve todo resbaladizo. Y llegamos al jacal donde Jacinto había dejado el quinqué encendido en la ventana para que sirviera de faro. Cuando entramos, él estaba de pie en medio de la sala, con los ojos yendo de mi cara a la de Rosalía y de vuelta. «¿Están bien?», preguntó. «Estamos», dije. Pero había alguien en el monte detrás de nosotras. Don Feliciano, que estaba en la silla de madera, se levantó despacio. Rosalía se quedó mirándolo por un largo rato, y don Feliciano se quedó mirándola a ella. Dos viejos que habían vivido partes diferentes de la misma historia, encontrándose en una cocina de adobe a orillas del río Salado. «Don Feliciano», dijo ella, con la voz saliéndole delgada. «Rosalía», dijo él. Su madre era una buena mujer. Ella cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, estaban húmedos, pero no dejó que cayeran las lágrimas. «Los papeles llegaron», dijo. «Leí todo». Me miró, incluida la anotación con el nombre del empleado del banco. «¿Y sirve de algo?», pregunté. «Sirve», dijo. «Ese empleado hoy es gerente de una sucursal en Guadalajara. Si lo que está escrito en esa anotación se le lleva a la persona correcta, pierde el puesto y responde por lo que hizo. Y sin su firma en los papeles falsos del coronel, toda la transferencia de tierras se cae». «¿Qué persona correcta?», preguntó Jacinto. Rosalía abrió la mochila, sacó un sobre. Dentro había una tarjeta con un nombre, un cargo y un teléfono. Era la tarjeta de un periodista de Guadalajara que escribía para un periódico grande. Un hombre que, según Rosalía, ya había escrito sobre fraudes parecidos en otras regiones y llevaba tiempo buscando exactamente este tipo de pruebas. «Le mandé un mensaje antes de salir de Zacatecas», dijo. «Él sabe que voy para allá. Está esperando». Miré la tarjeta. La miré a ella. «Y eso es suficiente». «Con los papeles que guardó don Feliciano», dijo. «Sí, es suficiente para exponer al coronel Aureliano públicamente. Cuando la prensa grande lo agarre, no va a tener cómo defenderse. La empresa de la presa va a cancelar el negocio, porque a las empresas de fuera no les gusta tener su nombre manchado con titulares de corrupción. Pero para eso necesita llegar a Guadalajara con los papeles», dije. «Necesito».
¿Y hay alguien en el monte que sabe que usted está aquí? Ay. Nos quedamos en silencio. El quinqué chisporroteaba. El río cantaba. Y los cinco, yo, Jacinto, Rosalía, don Feliciano y el peso de todo aquello, nos quedamos allí alrededor de la mesa de tablas pensando qué hacer. Fue Jacinto el que habló primero. Chema el Huesos, dijo. Lo miré. Su sobrino fue a Jerez ayer. ¿Será que el camión todavía no ha vuelto? Me levanté antes de que terminara la frase. Fui a la miscelánea en la oscuridad, tocando en la puerta de atrás porque la de enfrente estaba cerrada. Chema el Huesos vino a abrir con cara de quien estaba esperando, porque la luz del quinqué adentro ya estaba encendida. ¿Regresó Gilberto? Pregunté. Llegó esta tarde, dijo. ¿Se va de regreso mañana temprano? Puede irse. Necesito que lleve a una pasajera hasta la central de autobuses de Jerez. Tiene que ser antes de que aclarezca. Chema el Huesos se me quedó mirando. Luego fue al fondo, llamó a su sobrino, regresó. Sale a las 4 de la mañana, dijo. Esté aquí a las 3:30. Regresé al jacal. Rosalía se fue a las 4 de la mañana, en el camión de Gilberto, con los papeles en la mochila dentro de un costal de harina vacío que Gilberto tenía en el camión. Nadie detuvo el camión. Nadie la vio. La camioneta plateada regresó a las 8 de la mañana. Se quedó en el camino. Esperó. Se fue sin nada. 4 días después, el periodista publicó el reportaje. Yo no lo vi por internet porque no teníamos cómo, pero Chema el Huesos tenía una radio de pilas que sintonizaba la estación del pueblo, y fue por la radio que nos enteramos. El reportaje sobre el coronel Deoclesio Firmino Cavalcante y los fraudes de despojo de tierras en la región del Río Salado fue el tema del día en el noticiero de la mañana. El nombre del empleado del banco estaba allí. Los nombres de las 12 familias estaban allí. Las cantidades y fechas de los pagos que nunca terminaban estaban allí. Yo estaba sentada en el umbral del jacal cuando Chema el Huesos vino corriendo por el camino de terracería. Aquel hombre gordo corriendo, algo que nunca había visto, con la radio en la mano y la cara roja de esfuerzo, y de algo que tardé en identificar como alegría. «¡Doña Remedios!», gritó desde lejos. «Salió en la radio, salió todo». Jacinto salió de dentro de la casa. Don Feliciano vino desde el Paso de Piedras. Los tres nos quedamos escuchando la radio que Chema el Huesos sostenía en la mano, con el locutor leyendo fragmentos del reportaje con una voz seria de quien sabe que aquello es importante. Al coronel Aureliano no lo arrestaron ese día, ni al día siguiente. Pero la empresa de la presa canceló el contrato una semana después, con un comunicado oficial, diciendo que no se involucraría en negocios con implicaciones legales pendientes. Sin la empresa, sin el dinero, sin los títulos limpios que necesitaba, el coronel Aureliano se replegó, y cuando el grande se retira, los pequeños a su alrededor se desaparecen junto con él. El hombre del sombrero nunca más apareció del otro lado del río. La camioneta plateada no volvió. Rosalía regresó 3 semanas después. Esta vez de día, en el autobús, con su hermana Delia al lado. Llegó a la boca del agave con una sonrisa que debía haber estado guardada por años, esperando el momento correcto para aparecer. Se quedó una semana. Ayudó a arreglar el techo del jacal con don Feliciano y Jacinto. Plantó matitas de cilantro en el patio. Hizo un mole de olla con la cecina que Chema el Huesos trajo de regalo, sin cobrar nada. La última tarde, antes de que se fuera, las dos nos sentamos a la orilla del río hasta que el sol se metió. El río salado pasaba quieto, cantando bajito sobre las piedras, llevando lo que llevaba con esa paciencia de las cosas viejas que saben que tienen tiempo. ¿Se va a quedar aquí?, me preguntó. Me quedo, dije. Ya no tengo nada en la ciudad. Pero aquí, por alguna razón, siento que tengo un suelo firme. Ella se quedó un tiempo en silencio. Luego dijo,
Esta tierra fue de mi padre, pero mi padre se fue y yo no volví. Usted se quedó. Me miró. Creo que la tierra sabe cuando necesita a alguien. No respondí, solo miré el río. En los meses que siguieron, la boca del agave fue cambiando despacio, como cambian las cosas buenas, sin prisa y sin alboroto. El jacal fue siendo arreglado de a poco. El techo dejó de estar encorvado. Las ventanas tuvieron trancas de madera de verdad, que un carpintero de Cruz de la Sierra vino a poner por un precio justo. La cocina tuvo una estufa nueva que don Feliciano compró con el dinero que había guardado de años de pensión, sin gastar, porque no veía razón para gastarlo antes. El patio se convirtió en una hortaliza: cilantro, cebollín, pimiento, jitomate, pepino. Jacinto la cuidaba por la mañana temprano, antes de que el sol pegara fuerte, con ese esmero que no sabía que tenía hasta que lo vi con el azadón en la mano y el sombrero de palma en la cabeza, inclinado sobre las plantas con una paciencia que el cuerpo no tenía, pero la voluntad le sobraba. La rodilla de Jacinto mejoró con el jarabe de miel que don Feliciano siguió consiguiendo de un curandero que conocía a una legua de allí, y con el hecho de que dejó de estar quieto. Un buen movimiento, hecho con cuidado, que la tristeza cuando se va deja el cuerpo más ligero. Fue una tarde de sábado, con el sol bajando y la brisa del río llegando sabrosa, que Jacinto agarró una tamborita vieja que don Feliciano había olvidado en el portal y se puso a tocar. Un ritmo de ranchera que empezó despacio, como quien recuerda algo que guardó muy adentro, y fue creciendo hasta llenar el patio. Dejé de moverle a la hortaliza y me quedé mirando. Don Feliciano, que estaba arreglando la cerca de palos, también se detuvo. Jacinto tocaba con los ojos cerrados, la cabeza moviéndose suavemente, los hombros sueltos de una manera que no le veía desde hacía tiempo. Ese peso que cargaba, el peso de padre que creyó que falló, que dobló al viejito por meses, se había ido. No de golpe, no de repente, sino como se va el río, con el agua pasando sobre la piedra despacio hasta que la piedra se vuelve lisa. Hasta el sapo de la orilla se quedó callado para escuchar. Los hijos nunca volvieron. Damián mandó un mensaje con Ciro que se lo mandó a alguien que conocía a Chema el Huesos, una cosa indirecta y sin el valor de ser directa, diciendo que había oído en la radio la historia de la boca del agave y que quería saber si estábamos bien. Jacinto no respondió. Yo tampoco. No por rencor, por desinterés. Había un capítulo que se había cerrado y no necesitábamos reabrirlo para vivir lo que venía ahora. Rosalía llamaba una vez al mes. Delia a veces mandaba recados con Chema el Huesos. El periodista que había publicado el reportaje pasó una tarde de sábado en la boca del agave, conversó con todos, tomó café, se fue con una libreta llena de notas y una expresión satisfecha de quien encontró lo que buscaba. No sé qué hizo con aquello, pero aquello ya se había hecho, y punto. El coronel Aureliano fue perdiendo terreno, no de un día para otro, no con escándalo, pero se fue yendo. La empresa no volvió. La historia de la región empezó a contarse diferente y el silencio de miedo que la gente de la boca del agave cargaba fue siendo reemplazado por un silencio distinto. El silencio de quien finalmente puede respirar hondo. Una mañana de noviembre, cuando el cielo estaba de ese azul de después de la lluvia que parece imposible de tan bonito, fui al patio antes de que saliera el sol y planté algo que había guardado en semilla desde la casa vieja de mis hijos. Era la semilla de una flor amarilla, pequeña, que mi madre me había dado cuando me casé con Jacinto y que yo había cargado por décadas en un frasquito de medicina vacío. El último recuerdo bueno de la casa que los muchachos nos quitaron. Hice un hoyito con los dedos en el rincón del patio que recibía más sol de la tarde. Puse la semilla. La cubrí con tierra, la regué con el agua que todavía estaba fresca del pozo.
Me quedé en cuclillas allí por un momento, con las manos en la tierra húmeda, escuchando el río, pensando en mi madre, pensando en Jacinto, pensando en don Feliciano y en Rosalía y en Chema, el Huesos, con su radio de pilas corriendo por el camino de terracería. Pensando en los hijos que se fueron y no volvieron, pensando en todo lo que uno pierde sin querer y en todo lo que uno encuentra sin buscar. El abandono había sido real, el dolor había sido real, pero ese suelo bajo mis rodillas también era real. Esa agua del río cantando era real. El ritmo de Jacinto en la tamborita era real. A veces, la vida nos empuja a un lugar que nunca escogeríamos, y ese lugar se convierte en el único que tiene sentido. Cuando me levanté y me sacudí la tierra de las manos, Jacinto estaba en la puerta mirándome, con el jarro de café en la mano, y esa mirada que yo conocía desde hacía 42 años. La mirada de compañero, de cómplice, de quien ha pasado la vida entera a tu lado y no piensa parar. «El café está caliente», dijo. «Ya voy», dije, y fui. El río salado pasó la noche entera como siempre, llevando lo que llevaba sin contarle a nadie. El matorral se quedó quieto alrededor del jacal que ahora tenía trancas en las ventanas y olor a cilantro y a ritmos de ranchera guardados en las paredes de adobe. Y yo, Remedios, 68 años, pelo blanco como pelusa de cardón, terquedad de mula terca y un corazón demasiado grande para una sola vida, me tomé mi café caliente en el umbral de la puerta y miré el día que comenzaba. No era el fin de nada, era solo un comienzo más.